Buenos días, mi nombre es Irving Kimbar. Yo trabajo aquí en la iglesia, en el área de asimilaciones. Empecé este trabajo hace 3, 4 meses, en septiembre. Ah, no voy a hacer las matemáticas porque luego no me sale bien, pero empecé en septiembre y ha sido un bonito trabajo que me ha podido dar Dios. Estoy muy agradecido por esta mañana, por poder traer la palabra de Dios y más agradecido porque no solo me toca ahora aquí en Grace, pero más tarde en la noche me toca también con los jóvenes adultos. Si eres un joven adulto, te quiero invitar a que vayas a la iglesia de San Isidro a las 6 p.m. Ahí Common Ground se va a reunir para tener su junta de diciembre. Este es un convivio que tienen los jóvenes adultos. Vamos a estar aquí, varios de los jóvenes adultos, vamos a estar aquí allá en San Isidro. Y es la iglesia de San Isidro. No me acuerdo la address, pero si van conmigo afuera, yo se las busco en Google y se las doy. Es a las 6 p.m. Y va a haber pavo, pollo y muchas otras cosas que comer. Espero que vayan jóvenes, adultos otra vez. Seguimos con nuestra serie El mejor regalo, en donde vemos los tres regalos que los reyes magos o los sabios le dieron a Jesús. Y la semana pasada vimos el regalo de incienso que el pastor Eri fue el que predicó. Y luego vimos el regalo con el pastor Adrián hace 2 semanas, el regalo de mirra. Y esta mañana me toca a mí hablar acerca del regalo de oro. Yo me acuerdo de cuando estaba chico, una de las cosas que más me gustaba hacer a mí era ver películas de cuentos de hadas. Y normalmente las que me gustaba ver mucho eran las de Disney, donde Mickey y sus compañeros o sus amigos relataban esta historia de cuento de hada. Me acuerdo de Mickey Mouse con los tres mosqueteros, que era Goofy y el pato Donald. Y me gustaban a mí muchas estas películas. Y una de las cosas que los cuentos de hadas siempre tienen, que es la misma historia como las novelas, es de que siempre hay un rey y ese rey es muy rico y tiene mucho oro. Pero lástimamente este rey es muy malo y este rey pone a trabajos forzosos a la aldea. Este rey mata a los aldeanos por no obedecerlo, o si eso es un cuento de hadas de niños, los meten en el calabozo. En los cuentos de hadas de películas de historia real, no de niños, en esos los reyes fuerzan a los hijos de los aldeanos a que vayan a la guerra y mueran por un rey que no les importa su vida. Y no es hasta que llega el héroe de la historia, el rey profetizado, que es el rey que viene y destruye al rey malo, y se pone ese rey como el nuevo rey, y luego la aldea, como todos dicen, viven feliz para siempre. Y de la misma manera, desde la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, este mundo ha tenido un rey, y las personas de este mundo han adorado a un rey que no es Dios. Desde el jardín del Edén, desde la caída de Adán y Eva, el pecado, la muerte y Satanás han estado reinando. Pero Dios profetizó un rey que iba a venir y a liberar a su pueblo de las cadenas del pecado, de la muerte y de Satanás. Y nos debemos de hacer estas preguntas. ¿Quién es el rey que Dios prometió? ¿Quién es el rey que reina sobre su iglesia? ¿Quién es el rey que reina sobre sus enemigos? Y más importante, que creo que es la pregunta más importante que las personas deben de hacer ahora en este momento, es: ¿conoces tú a ese rey? Porque esta pregunta verdaderamente es de vida o muerte. Si no lo conoces, esa muerte; si lo conoces, esa vida. Entonces quiero que me hagan el favor de ir a Mateo capítulo 2, versículo 11. Y dice así: entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra.
Como les dije esta mañana, a mí me toca hablar del regalo de oro. ¿Qué es el significado del oro? El oro regalado a Jesús representa de que Él es el rey. En estos tiempos el oro era el metal más valioso y creo que aún en día todavía el oro es un metal muy valioso que tiene mucho valor, cuesta mucho. Y por eso, porque en esos tiempos era normalmente muy valioso, era asociado con los reyes. Por ejemplo, si se van al Viejo Testamento, hay una historia en donde la reina de Seba le regala oro al rey Salomón después de que Salomón contestó todas las preguntas de la reina de Seba. Y pueden seguirme a Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 10. Y dice: entonces ella dio al rey 4.1 toneladas de oro. ¿Cuánto es ahora en pesos? No sé, pero es mucho. Y gran cantidad de especies aromáticas y piedras preciosas. Nunca más entró tanta abundancia de especies aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Vemos que se le regala oro al rey Salomón. Y luego si vamos a Primera Reyes capítulo 10 al versículo 21, dice: todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. También todas las vasijas de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. Ninguna era de plata. Esta no era considerada importante en los días de Salomón. Era valioso e importante. No es como la plata. Yo me acuerdo que cuando era más chico, en Nuevo Laredo se hizo muy famoso el tener una esclava con tu apellido y que era una esclava de oro. Y yo la tenía una y nomás se mojaba y te la quitabas si tenías verde. Entonces no era oro verdadero. Además de estafado, me miraba un poquillo naco. Entonces si se pone verde, no es oro verdadero. Pero si sí es oro verdadero, era muy valioso en esos tiempos y era normalmente asociado con los reyes. Me gusta mucho lo que dice James Montgomery Boyce, hablando del regalo de oro a Jesús. Dice: cuando se presentó oro a Jesús, se reconoció su derecho a gobernar. Y esto es lo que vamos a ver ahora, de que Jesús es rey. Él es justo, trae salvación y es humilde. Y de hecho, si miran el capítulo 2, donde vienen los sabios con Jesús, ellos que le dicen a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Para adorarlo. Los reyes magos, al darle el regalo de oro, reconocían de que Jesús era rey. Y Jesús era el rey que había sido prometido a través en el Viejo Testamento a los israelitas. Y ahora todo nuestro enfoque en Jesús siendo rey y siendo justo, trayendo salvación y siendo humilde, nos vamos a enfocar en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Y dice lo siguiente: regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Tu rey viene a ti, justo, dotado de salvación, humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. Y ahora dice: regocíjate, hija de Jerusalén. ¿Por qué Israel en ese tiempo debería de haberse regocijado al escuchar estas palabras de que iba a venir un rey? Y para esto es que es importante entender el contexto en donde en donde esta profecía se da. Y quiero notar que este contexto lo saqué mucho de un libro titulado Zacarías, que era un comentario del teólogo Richard D. Phillips. Entonces, muchas de las palabras que voy a decir ahorita fue sacado del libro que estaba leyendo él en el contexto, para buscar el contexto de Zacarías. Y dice esto: en el año 586 antes de Cristo, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tomó cautivos a la nación de Israel y destruye la capital de Israel y el templo. Este evento fue profetizado por el profeta Jeremías, quien anteriormente daba muchas advertencias al pueblo de Israel diciendo que se apartaran de sus pecados y se volvieran al Señor, sino el juicio de Dios caería sobre ellos.
Y esto es lo que sucede en el año 586 antes de Cristo. El juicio cae sobre ellos. Babilonia toma cautivos a Israel y se los lleva muy lejos de la tierra prometida. Destruyen toda la tierra de Israel. Y me gusta mucho, no en una palabra que decir que, qué padre, pero Lamentaciones capítulo 1, versículo 1, el profeta Jeremías nos da esa imagen triste de lo que de cómo se miraba Israel después de haber sido llevados al cautiverio. Y dice esto: cómo yace solitaria la ciudad de tanta gente, se ha vuelto como una viuda la grande entre las naciones. La princesa entre las provincias se ha convertido en tributaria. Y quiero decir que no siempre iba a ser así. Iba a llegar el juicio de Dios, pero en el Viejo Testamento es lo que sucedía. Dios les decía a través de los profetas: cambien su forma de vivir, no sigan en sus pecados o llega el juicio de Dios. Los israelitas no escuchaban, llegaban el juicio de Dios, pero Dios es misericordioso y siempre daba una profecía de que los iba a liberar del cautiverio. Y esta profecía vuelve otra vez a través del profeta Jeremías, quien dice que Dios iba a liberar a Israel del pueblo de Babilonia y los iba a regresar a su propia tierra. Y esta profecía se cumple cuando Ciro el Grande, emperador de Medo-Persia, derrota al rey de Babilonia y le permite a los israelitas que regresaran a su tierra. En este tiempo, ya que están regresando a su tierra, había dos profetas. El profeta Ageo, que tenemos su libro en la Biblia, quien animaba a los israelitas a que construyeran el templo para que volvieran a adorar a Dios. Y luego estaba el profeta Zacarías, quien animaba los corazones de los israelitas para que volvieran a confiar en Dios. Porque después de mucho tiempo Israel se había quedado sin ningún rey. Israel había pasado por una esclavitud muy fea en donde fueron tomados como cautivos. Y se me hace muy bonito en la soberanía y en la providencia de Dios de que el nombre del profeta Zacarías en el hebreo significa Yahweh recuerda. Y Yahweh se acuerda de su pueblo y los libera y los regresa a su tierra. Y después de mucho tiempo sin tener un rey, es por eso que dice Zacarías: regocíjate, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. ¿Por qué? Porque tu rey viene a ti. Y hace mucho tiempo, hace 2000 años, nuestro rey vino. Y ahora la iglesia de Jesucristo decimos, nos regocijamos y tenemos nuestra esperanza en de que este rey va a volver a venir. Y va a venir por su iglesia. A pesar de todas las cosas que sucedan en esta vida, todas las tragedias que nos pasen, tenemos esa esperanza que no se nos debe de ir, ese gozo de que nuestro rey viene un día por nosotros para llevarnos a la tierra prometida. Y este rey es reconocido de acuerdo a Zacarías por tres cosas: es justo, trae salvación y es humilde. Y quiero decir que Jesús cumple con todos estos requisitos del rey que había sido profetizado. Dice Zacarías 9:9 que Él es justo. Ahora, ¿qué significa ser justo? El diccionario de términos teológicos de Westminster dice lo siguiente: éticamente es un estado de pureza moral o de hacer lo correcto. Éticamente es un estado de pureza moral o de hacer lo correcto. Y Jesús cumple con estos requisitos. Él fue moralmente puro por su nacimiento. Es interesante, los teólogos dicen que el nacimiento de Jesús fue un milagro, pero a la vez no fue un milagro. Y cuando empiezas a estudiar fue un milagro porque no hubo papá, sino fue a través de una virgen, fue a través del Espíritu Santo que le puso el niño Jesús a María. Pero a la otra vez también no es un milagro porque el niño Jesús nació como un bebé. No me voy a meter en la biología o la anatomía de eso, pero nació como todos nosotros nacemos, después de 9 meses. Y como fue del Espíritu Santo, Cristo nació con algo muy valioso, que fue una naturaleza sin pecado.
no como tú ni yo que nacemos con naturalezas de pecado. A los 8 días el niño fue circuncisado y esta fue la primera de ley de todas las leyes que iba a cumplir el niño Jesús, el hombre Jesús. Y él fue perfectamente perfecto en su vida. Vamos a Mateo capítulo 4, versículos 8 al 11 y dice lo siguiente. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y al instante unos ángeles vinieron y le servían. Y creo que todos estamos muy familiarizados con esta historia. Esta es la tercera de las 3 tentaciones que Satanás le dio a Jesús. Y es muy interesante porque lo que Satanás hace con Jesús es lo mismo que hizo con Eva, en donde a Eva en el jardín del Edén le dice, verdaderamente Dios dijo. Y aquí a Jesús le está diciendo, si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz esto. Y fallan las 2 primeras veces Satanás, entonces llega esta última tentación que enfrenta a Jesús. Y a mí me gusta pensar que se puede decir que esta última tentación puede ser el mayor de los pecados. Porque en esta tentación Satanás le dice, póstrate y adórame. Que es el adorar a otros dioses y no adorar al Dios, al único Dios que existe, al Dios todopoderoso, al Dios soberano, el Dios de misericordia. Este fue el mismo pecado que los israelitas cometieron cuando se postraron y adoraron al becerro de oro que encendió la ira de Dios, porque Dios es un Dios celoso y solo la gloria la merece Él. Este es el pecado que Salomón cometió cuando después de tener todas sus concubinas y dice la palabra que él se apartó y adoró a otros dioses. E incluso ese es el pecado que tú y yo cometemos a veces. Ya sea nuestra ansiedad, que buscamos otras maneras de quitarnos esa ansiedad y no Dios. Ya sea tenemos ídolos, por ejemplo, hacemos a lo mejor ídolos de nuestras esposas, de nuestros esposos, de nuestros hijos, de nuestras familias. A veces podemos hacer ídolos de nuestros trabajos. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Porque obviamente todos caemos en este pecado. Todos hemos en una manera u otra hecho ídolo a algo que no es Dios. La respuesta de Jesús es esta: vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Nuestro Rey cumplió lo que nosotros no podíamos cumplir. Cristo cumple lo que tú y yo nunca íbamos a cumplir, y es cada una de esas leyes. La justicia de Cristo, y esto es importante que Cristo fuera justo, porque la justicia de Cristo es sumamente importante para nuestra salvación. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, de que el Rey trae salvación. Si pueden ir conmigo a Isaías 53, versículo 5. También tengo los versículos acá atrás. Y dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Si hay un capítulo en la Biblia que grite Jesucristo, obviamente viene siendo Isaías 53. Isaías 53 es el libro que habla del siervo que va a sufrir, y también habla de ese mismo siervo que sufre, que va a ser exaltado. Y estos versículos nos dice 2 verdades repetidas. Es interesante porque las dos primeras palabras se pueden decir, nos dicen una verdad, y las últimas 2 nos dicen otra verdad. La primera verdad es esta: Cristo murió por nuestros pecados. Y lo vemos en
Él fue herido por nuestros pecados. Y lo vemos también en molido por nuestras transgresiones. Cristo murió por nuestros pecados. Y la segunda verdad es esta: la muerte de Jesús trajo salvación a todos los que ponen su fe en Él. Los vemos en las palabras donde dice: el castigo por nuestra paz, y por sus heridas hemos sido sanados. La muerte de Jesús trajo salvación a todos los que ponen su fe en Él. Y es interesante porque ahorita empecé hablando de los cuentos de hada y del rey malo y del rey bueno, pero verdaderamente nunca va a haber un rey bueno en un cuento de hada que verdaderamente podamos comparar a Jesús con. Porque mientras que todos los reyes buenos vienen y destruyen al rey malo, destruyen al dragón o destruyen al enemigo a filo de espada, Jesús no destruyó al pecado, a Satanás y a la muerte a filo de espada, sino que Jesús lo destruye recibiendo el filo de la espada, muriendo por nuestros pecados. Ningún rey hace eso, ningún rey bueno hace eso. ¿Por qué? Porque siempre deben de ser victoriosos a través de los ojos del mundo, levantando su espada y se va en su caballo. Pero Cristo como rey destruye el pecado a través de su muerte, destruye a la muerte y a Satanás a través de su muerte. Y estas son las dos verdades que vemos en Isaías 53, versículo 5. Cristo murió por nuestros pecados y la muerte de Jesús trae salvación. Verdaderamente este rey trajo salvación. Y ahorita les hablé de la justicia de Jesús y les dije que es importante para nuestra salvación. Y la pregunta es: ¿por qué es importante que Jesús fuera justo? Primeramente, el sacrificio de acuerdo con la ley debería de ser un sacrificio limpio. Si van al libro de Levíticos, el cordero que iba a ser sacrificado siempre debería de ser limpio. No podía tener una falla. Si no tenía un ojo, no podía ser sacrificado por los pecados de las personas. Si no tenía una pierna, no podía ser sacrificado por las personas. Cristo moralmente y en su forma de vivir fue justo y perfecto, y eso lo hace el cordero perfecto para ser el cordero de nuestra expiación por nuestros pecados. Y segundo es esto: porque esa justicia de Jesús es dada a aquellos quien ponen su fe en Él. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. Ahí se escuchó. Se escuchó eso. No conoció pecado. Esto significa que Jesús fue perfecto. Y hay un error muy común en muchas personas que piensan o que dicen que de acuerdo a este versículo enseña que Jesús en la cruz se hizo un ladrón, o Jesús en la cruz se hizo un ratero, o van más allá y dicen Jesús en la cruz se hizo un violador o se hizo un asesino. Pero ahí dice claramente: no conoció pecado. Jesús siendo Dios, Jesús siendo perfecto, lo que dice su palabra es que Él no es pecado. Él no se convirtió en sí mismo pecado y nosotros nos convertimos en justos. Es aquí donde tenemos que tener mucho cuidado y ver lo que dice. Dice, no conoció pecado, es perfecto, lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. El término teológico aquí es imputación, que quiere decir declarado, que quiere decir mirado, que quiere decir contado.
Porque si verdaderamente nosotros hemos sido hechos justicia de Dios, justicia de Dios en Él, porque todavía pecamos. No es que no es que Cristo se convirtió en pecado y no es que nosotros nos hayamos hecho justos, es de que Dios miró a Jesús en la cruz como pecador y Dios te mira ahora a ti si has puesto tu fe en Jesús como justo. En otras palabras, si has puesto tu fe en Jesús, Dios mira a Jesús como si fueras tú y Dios te mira a ti como si fueras Cristo. A lo mejor hay aquí un hermano, una hermana que tiene miedo de perder el amor de Dios, que piensas que si no haces esto o si haces esto, Dios te va a amar menos. Es importante que sepamos que Dios ya no te mira a ti. No, que ni te mira a ti, porque si te mira a ti es la ira de Dios. Dios mira a Cristo en ti, porque la justicia de Cristo ahora ha sido declarado justo. Entonces, no tengas ese corazón temeroso. Y cuando venga ese corazón temeroso, recuerda este versículo. Aquel que no conoció pecado lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ahora Dios te mira a ti como si fueras Cristo. Y me gusta mucho lo que dice Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice: me puedo parar enfrente de Dios como si fuera Cristo, porque Cristo se paró enfrente de Dios como si fuera yo. Verdaderamente nuestro Rey nos trae salvación y por su justicia nosotros ahora somos declarados justos. Y nos lleva a nuestro tercer punto de nuestro Rey, del Rey profetizado. Dice Zacarías 9:9 que Él es humilde. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Una disculpa. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta muerte y muerte de cruz. Pablo habla a la iglesia de los filipenses y le dice y les da un ejemplo de la humildad que ellos deben de tener. Y la humildad que ellos deben de tener no es la de un niño de un niño que va en la primaria, que tiene 5 pesos y su compañero pobre no tiene, entonces le da 3 pesos. O no es el ejemplo de un señor que se quiere comprar el teléfono nuevo y prefiere mejor no comprárselo para poder comprarle un regalo de Navidad a su mamá. Esos no son los ejemplos que Pablo nos da. El ejemplo que Pablo nos da es mucho más mayor que todos los otros ejemplos que podemos tener. El ejemplo que Pablo nos da es aquel en donde el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, se humilla y toma naturaleza de un hombre. Aquel que estaba fuera de tiempo, se mete en tiempo, nace en tiempo. Aquel que era Dios, es la segunda persona de la Trinidad, toma la naturaleza de aquellos que fueron creados de polvo. Ese es el ejemplo que Pablo nos da en nuestra humildad. Y dice que Cristo mostró su humildad en su humillación. ¿Qué significa que Jesús se despojó? ¿Quiere decir que Él se quitó el saco de Dios y se puso un saco de hombre? No. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay cambio en Dios. Entonces, si Jesús deja de ser Dios por un momento, entonces hay un cambio en la naturaleza de Dios. Y eso no es lo que dice la Biblia. Pero hay que leer en contexto que dice, tomó forma ¿de qué? De siervo. Jesús, siendo Dios,
la segunda persona de la Trinidad, estando en su trono, quien fue el que nos dice en Primera de Juan que creó todas las cosas. En Colosenses Pablo nos dice que todo fue creado a través de él y para él. Toma forma de siervo y se hace obediente. Nace en tiempo, es humillado por su propia creación. Esa fue la humildad de Jesús. Y quiero recalcar que Cristo en la tierra fue verdaderamente humano y verdaderamente Dios. Cristo no se quitó, no se despojó de su deidad. Cristo tomó una naturaleza humana. Y Cristo muestra su humildad en su humillación. Y es muy triste, es una actitud muy triste de no humillarnos o no tener una actitud humilde, porque nosotros nos hemos comprado en esta idea de que yo soy la cabeza y no soy la cola. Es por eso que yo no voy a servir. O a lo mejor porque somos líderes en la iglesia, o servimos y todos nos dicen que hacemos un buen trabajo y al hermano no le dicen nada. Y a veces nos exaltamos y no mostramos nuestra humildad. Es una actitud muy triste, porque nuestro rey se humilló y nuestro rey fue humilde y se hizo obediente hasta la muerte, y que fue una muerte de cruz, en donde él trajo nuestra salvación. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 9. Este es el último versículo que vamos a ver. Y a lo mejor tú te quedas pensando, ok, Jesús fue justo, Jesús trajo salvación, Jesús fue humilde. Pero ¿cómo yo sé que verdaderamente Jesús es el rey que el profeta está hablando? ¿Cómo sé yo que Jesús fue el rey? Porque esta fue una profecía de antes de 400 años antes de que naciera Jesús. ¿Cómo sé que es él? Y es una muy buena pregunta, pero en la manera más simple que te la puedo hacer es esta: porque él cumple esta profecía. En Mateo capítulo 21, versículos 1 a 9 dice lo siguiente: cuando se acercaron a Jerusalén y llegaron a Betfagé junto al monte de los olivos, Jesús entonces envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y enseguida encontrarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla, tráiganlos a mí, y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y enseguida los enviará. Esto sucedió para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde, montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Esta es la profecía que estábamos leyendo. Entonces fueron los discípulos e hicieron tal como Jesús les había mandado, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y Jesús se sentó encima. La mayoría de la multitud tendió sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y las multitudes que iban delante de él y las que iban detrás gritaban: Hosana al Hijo de David. Bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Y todos conocemos este capítulo. Es el Domingo de Palmas. Es la entrada victoriosa del rey. En este momento todas estas personas lo están alabando, le están gritando: Hosana al rey, al Hijo de David. Pero una semana después, todos aquellos que gritaban Hosana al rey, al Hijo de David, empezarán a gritar: crucifíquenlo. Porque ahí es donde Jesús trae nuestra salvación. Ahí es donde Jesús a través de su muerte, Jesús experimenta la ira de Dios, en donde nosotros ahora no experimentamos esa ira, pero recibimos su justicia.
Y en la cruz Cristo mostró su humildad al convertirse, al ser humillado con todas las personas que lo estaban atacando, que lo estaban humillando, que lo estaban insultando. No sé qué tipo de pensamiento piensas que sea Jesús, pero Jesús muestra su humildad de esta manera. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Hermanos, ¿es Jesús el ejemplo que vemos en nuestra vida de cómo debemos de vivir nuestras vidas? Si sabemos que Él murió por el pecado, entonces ¿por qué andamos en el pecado? Vemos que Él es humilde y es el ejemplo que Pablo les da a la iglesia de Filipenses. Entonces, ¿por qué nosotros no tomamos ese mismo ejemplo de la humildad que Jesús tuvo? Y a lo mejor tú viniste aquí porque fuiste invitado, has vivido tu vida rechazando a Jesús por un largo tiempo. Y hay dos verdades que deben de espantar a toda persona que vive su vida rechazando a Jesús. La primera es que Él es Rey. Y en la humillación de Jesús en Filipenses, mientras que sí fue humillado y murió en la cruz, también dice Pablo que fue exaltado y está sentado a la diestra del Padre. Y dice la Biblia que un día todos sus enemigos estarán debajo de sus pies, y toda lengua confesará que Cristo es Rey. O te arrodillas a Cristo como su iglesia y Él va a reinar sobre ti y te va a amar y te da vida eterna. O te arrodillas involuntariamente a las fuerzas como su enemigo. Y la otra verdad es esta: Dios es un Dios justo. Por eso es que vemos la cruz, por eso es que existe Cristo en la cruz. Porque va a haber un día va a haber el pago de tus pecados. O tú los pagas y experimentas la ira de Dios en el infierno eternamente, o Cristo en la cruz los pagas y te da vida eterna. Y eso es lo que yo te digo ahora: Él es Rey y Dios es justo. Y ese es el evangelio, las buenas nuevas de que Cristo vivió la vida perfecta, Cristo murió la muerte que yo merecía, Cristo recibió la ira que yo merecía, Cristo resucitó a ser el ejemplo de todos aquellos que ponen su fe van a resucitar a vida eterna. Y te pido, que espero que vengas y creas en Jesús para que tengas vida eterna. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por Cristo el Rey. Gracias, Padre, que ofreciste no solo un simple rey como lo que las películas nos demuestran, pero sino que nos ofreciste a un rey que es justo, que es humilde y que nos trajo salvación. Padre, muchas gracias que Cristo recibió la ira que yo merecía. Muchas gracias que Cristo tomó el lugar que yo merecía. Y gracias que ahora me miras como si soy Cristo, porque en la cruz lo miraste a Él como si fuera yo. Te pido mucho por las personas que están aquí ahora, que aquellos que han rechazado el evangelio, que han rechazado a Jesús, te pido que sea tu espíritu y tu palabra que les dé la convicción de que vengan. Muchas gracias, Padre. Como la iglesia de Jesús, te pido también que por favor nos ayudes todos los días a seguir a Cristo y apartarnos del pecado. Y que aquellos que tienen miedo de que un día pueden perder su salvación, o que un día tú ya no los vas a amar como los amas, te pido que por favor les recuerdes esta verdad: que en la cruz tú miraste a Cristo como pecador, y ahora todos aquellos que ponen su fe en Cristo los miras como si fueran Jesús. Muchas gracias, Padre, y un día te veremos en la gloria. En nombre de Cristo Jesús, amén.